Hola, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de hoy vamos a enseñaros cómo hemos restaurado y renovado esta vieja mesita de noche. Como podéis ver, es bastante vieja, será de los años 70 y la verdad que tiene bastante curro. Hemos dudado de si restaurarla o no y finalmente hemos decidido que sí, que le íbamos a dar otra oportunidad, pero pues llevará trabajo. Así que quedaros para veros cómo la cambiamos por completo. Cuanto al material necesario para esta transformación, vamos a necesitar por un lado masilla, cola blanca o serrín para reparar las imperfecciones, lijas de un grosor medio y un grosor fino, pintura a la tiza, las servilletas para hacer un decoupage, el respectivo pegamento, barniz para proteger todo y también oro líquido que es para los detallitos que le vamos a dar en dorado. Lo primero que haremos va a ser reparar los desperfectos que tiene. Tiene unos cuantos. Por ejemplo, este lateral, como podéis ver, está bastante dañado. De hecho, se está deshaciendo. Luego tiene también, pues, por las esquinas los típicos descorchones donde se le ha levantado la chapa. Vamos, que básicamente todas las esquinas necesitan algo de reparación. Para hacer la reparación gorda de la esquina, que está bastante deteriorada, voy a hacer una mezcla entre pegamento y serrín. Con ello voy a conseguir una pasta bastante consistente y muy dura que voy a aplicar pues para restaurar esa parte que está dañada. Hago una mezcla de cola blanca con serrín que tengo, en este caso es un serrín de caoba, pero puede ser cualquier tipo de serrín que tengáis. De hecho, os recomiendo cuando tengáis que lijar madera, aprovechar el serrín que sobra y guardarlo, porque para este tipo de reparaciones viene muy bien. Y nada, se mezcla con la cola blanca y se aplica al igual que se aplicaría una masilla. Luego se deja secar y por fin se lija. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you drive me? Ain't no way I could deny you, I could stray. Won't you kiss me? Los demás descorchones, como son cosas más pequeñas, se pueden reparar fácilmente utilizando la masilla para madera. Se aplica, se deja secar y a continuación se lija. Dejamos pasar unas cuantas horas y ya la mezcla de pegamento con serrín tiene que estar bien seca. Como podéis ver, queda bastante duro y bastante resistente. Lo que vamos a hacer a continuación es lijarlo para que la superficie quede completamente lisa. Lo más seguro es que una vez esté lijado, pues todavía tenga pues alguna imperfección. Lo que hago es volver a aplicar, en este caso le aplicaré masilla para madera por encima para nivelar por completo. Y en las demás esquinas donde he aplicado la masilla, también utilizando la lijadora, voy a lijar muy bien para que quede todo liso. Es posible que en alguna de ellas pues tenga que añadir un poco más de masilla, porque el objetivo aquí es que no se note en absoluto que han sido reparadas. Luego, una vez se pinte, no se va a notar que tiene pues una masilla debajo. Utilizando la lijadora eléctrica, lo que también voy a hacer es lijar toda la superficie de la mesita. Aparte de lijar las esquinas para que no se note irregularidad, voy a aprovechar y voy a lijar pues toda la mesa para quitar este brillo que tiene, pues que es el típico brillo de la formica, que es una superficie pues muy lisa y muy brillante. Como en este caso no voy a aplicar imprimación, el lijado es muy importante, porque si no la superficie va a estar demasiado resbaladiza y la pintura pues se nos puede escurrir. Así que en este caso pues con una lija de 150 lijo toda la mesa. Come and try me now.
Ya con la mesita completamente lijada nos hemos dado cuenta de que estas patas no terminaban de cuadrarnos, de gustarnos. Entonces nos acordamos de que teníamos guardadas otras patas de un mueble del mismo estilo que se las habíamos cambiado y las habíamos guardado. Así que hemos decidido pues darle el cambiazo y ponerle las otras. Veréis que quedan mucho mejor que estas. Y ya el siguiente paso de la transformación es pintar, pero antes con un trapito y un poco de alcohol voy a limpiar la mesa pues para eliminar los restos de polvo que hayan quedado de lijar y por si eventualmente quedara algún restillo de grasa. Una vez esté bien limpia, esté seca, pasamos a pintar. Como comenté, voy a utilizar una pintura a la tiza, un chalk paint en un tono blanco. La primera mano la daré con el pincel y la segunda y tercera mano pues con el rodillo para que no queden marcas. Nunca está de más recordar que cuando estéis pintando entre mano y mano de pintura siempre es muy importante pasar con una lija finita para que no quede ningún grumito ni ningún resto de pintura y la capa quede completamente lisa y suave. Con la pintura bien seca es hora de hacer la decoración. Le vamos a aplicar unas servilletas y vamos a hacer un decoupage. Y si no sabéis cómo funciona esta técnica, en la descripción del vídeo os dejo el enlace al vídeo que hicimos en directo explicando cómo se hace el decoupage y la técnica que utilizamos nosotros en Exclusive Muebles para aplicarlo. Mirad, y así queda la mesita después de dejar secar lo que es el papel de decoupage. Queda muy bonito. Ya solo nos queda barnizar y volver a montar las patas de la mesa, pero antes de colocar las patas, pues voy a utilizar oro líquido y voy a pintar las partes, los detallitos que tienen en dorado. Y aquí tenéis la mesita ya con las patas montadas, está casi terminada, falta colocar los tiradores, pero antes de eso le voy a dar 2 manos de barniz. Voy a utilizar un barniz incoloro satinado. Y como os comenté anteriormente, antes de aplicar el barniz, pues es recomendable pasar una vez más con una lija muy finita, más que nada por si hay algún trocito de servilleta que esté levantado. En principio no, porque le hemos aplicado pues por encima una mano generosa de pegamento de decoupage. Pero por si acaso pasamos con una lijita fina para asegurarnos de que la superficie está completamente lisa. Y ya el último paso de todo es volver a colocar los tiradores en su sitio. Los hemos limpiado previamente y ahora le daremos un toque con un poco de cera dorada, pero esto es totalmente opcional. Lo ponemos en su sitio y estaría pues concluida esta transformación.
aquí tenéis el resultado final. Mirad qué fácil, con poquita cosa hemos conseguido transformar una mesa vieja y fea en algo completamente nuevo, algo pues muy juvenil, muy moderno y que sin duda será el centro de todas las atenciones allá donde se ponga. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo. Como os comenté antes, si os metéis a la descripción encontraréis el enlace al vídeo del directo donde enseño paso a paso cómo aplicar un decoupage con servilletas, lo podéis ver, y si os queda alguna duda pues lo podéis consultar tanto en ese vídeo como en los comentarios de este. Por otro lado, no olvidéis dejarnos vuestro like porque nos ayuda muchísimo, y si aún no lo hicisteis, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.